a considerar el tema acerca de qué es la Navidad. Y pues sabemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de Navidad, hablamos de este periodo que apunta hacia un evento, y que ya históricamente se le ha llamado en todos los países latinoamericanos la Navidad, ¿verdad?, porque habla de la natividad, del nacimiento. La palabra tiene esa connotación de la natividad, del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que es. Entonces, cuando hablamos de qué, acerca de qué es, la misma palabra nos lo puede decir, acerca de qué es la natividad. Sabemos, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Históricamente en la Biblia de qué se trata la Navidad. Para eso quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, vamos a leer comenzando por el versículo 18 y vamos a proseguir hasta el capítulo 2, versículo 17. 1, 18, comenzando ahí, Mateo 1, 18. Si no tiene una Biblia, ahí abajo de los asientos, busque una. Ahí puede tener una, pero es bien importante que siempre leamos la Biblia. La lectura de la palabra de Dios debe ser una práctica para el cristiano común de todos los días, leer la palabra de Dios. No hay tal cosa que haya algún sustituto para la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, pero es importante que nos expongamos a ella leyéndola, dejando que Dios nos hable a través de ella, porque Dios habla a través de su palabra. ¿Okay? ¿Me encontraron? Mateo 1, 18. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Capítulo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel.
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Okay? Que Dios bendiga su santa palabra. Aquí tenemos, ¿verdad?, la narración de este evento histórico, que lo podemos leer año tras año, tras año, tras año, pero cada vez que lo leemos y lo consideramos y lo meditamos y lo estudiamos, vemos que es un evento sorprendente, ¿verdad? Este evento del nacimiento de Jesús. Entonces, viendo, ¿verdad?, esta narración histórica y considerando pues acerca de qué es la Navidad, ya que vemos que el mundo siempre trata de confundirnos en cuanto a qué es el verdadero significado, qué es la verdadera celebración, cuál es el verdadero evento que se celebra en esta temporada llamada Navidad. Vemos, ¿verdad?, que un ángel le anuncia a María sobre el bebé. ¿Sí? Un anuncio que era para toda mujer judía una gran bendición, porque era un deseo de toda mujer ser ella la madre del Mesías, del prometido. Pero puede ser que no haya sido tan buena noticia, porque ahora María no podía comprender el que iba a tener un bebé. ¿Se imaginan? Ya estoy comprometida con José, y de acuerdo a las costumbres de esa cultura, el compromiso ya se consideraba un matrimonio. Por eso cuando alguien estaba comprometido y quería romper el compromiso, se requería un divorcio. Porque el compromiso ya se le consideraba un matrimonio, y simplemente cuando ya ellos vivían juntos, consumaban el matrimonio cuando se unían conyugalmente en una relación íntima entre ellos. Entonces se consumaba ya el matrimonio, era la consumación, pero el matrimonio, el proceso del matrimonio ya había comenzado, y entonces vemos, ¿verdad?, que pues María dijo, pues ¿será una bendición o qué será, verdad, el que ahora yo esté de esta manera? Porque vemos, ¿verdad?, que también para José fue un problema el que ella fuera a tener un bebé.
estás embarazada. ¿Verdad que era algo difícil de creer? ¿Usted le creería a su hija si viene y le dice, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo, mamá, papá? ¿Se la creería? No, ¿cómo se llama ese desgraciado? No con el Espíritu Santo ni que nada. Y ¿saben qué? Puede ser que diga, sí, así se llama, porque hay un jugador portugués que se llama Espíritu Santo, un entrenador. Bueno, entonces el Espíritu Santo desapareció el PowerPoint, aquí ya viene, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que había un problema aquí. José también tenía problema con el bebé. Pues ¿cómo que estás embarazada? Y verdad que dice aquí el pasaje que José era un hombre bueno, un hombre justo, y no quería pues poner en mal a María, porque no era tanto ponerla en mal en cuanto a su testimonio, sino que corría el peligro hasta de que fueran a tomar piedras y apedrearla a muerte, porque era parte de la ley judía, ¿verdad? Para una persona que se encontraba embarazada sin haber sido casado, ¿verdad? Entonces eso le podía costar. Entonces dice ahí que José pues dijo, yo no voy a hacer un escándalo público, y yo amo a María, la voy a proteger y nomás me voy a divorciar acá sin que nadie sepa, ¿verdad? Se acaba esto. Tal vez pensaba nada más para romperlo legalmente, la disolución de esa relación, y tal vez pensaba hasta irse lejos, ¿verdad? Porque se la amaba a María, ¿verdad? Entonces, pero vemos que el ángel le dice a José que no, que él debe criar al bebé, porque sí es cierto la historia de María, que ese bebé fue concebido por el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, y que tome a María como mujer, ¿verdad? Entonces sabemos la historia, ¿verdad?, que sí la toma por mujer, y dice ahí la Escritura, pero no consumó, no tuvo relaciones íntimas, sexuales con ella, hasta que hubo dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que sí vemos nosotros en el Nuevo Testamento que sí María no permaneció virgen, se le conoce como la Virgen María en el sentido de que la concepción de Jesucristo fue virginal, pero después tuvo otros hijos y hijas, dice ahí el Nuevo Testamento, y uno de sus hijos, ¿verdad?, vemos que hasta escribieron allí en el Nuevo Testamento, como es Santiago. Santiago era medio hermano de Jesucristo, el otro Judas, el libro antes de Apocalipsis, era un medio hermano de Jesucristo, y escribieron libros. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Como quiera la religión católica decir que no, que hasta María, por haber permanecido virgen, ella también ascendió al cielo, como Jesucristo ascendió al cielo. Le llaman la Asunción de María, pero pues no existe tal cosa, ¿verdad? Entonces vemos que se hizo un edicto, una ley, de que cada uno se fuera a inscribir a su lugar natal. Pues el lugar natal de ellos era en Belén. Pues José y María tuvieron que viajar a Belén, y fue que estando allá, ella dio a luz a Jesús, y él nació en un pesebre, ahí ese fue su lugar de nacimiento del bebé. Y como vimos, ¿verdad?, pues vienen los pastores a adorar al bebé. Y también lo negativo, Herodes quería matar al bebé. Lo quería matar, ¿por qué? Porque lo presentaron como el rey de Israel. Entonces, ¿qué es lo que podría pensar Herodes siendo rey? ¿Competencia para mí? Y luego se pudo entender cuando le dijeron que una estrella que apareció anunciando el nacimiento de ese gran rey, decía, es una competencia poderosa para que una estrella lo esté anunciando, y vengan estos sabios desde allá, desde lejos, desde Irán,
vienen, tiene que ser alguien muy especial y yo no quiero tener esa clase de competencias. Así es que díganme, cuando lo encuentren, díganme dónde está para que yo vaya y le adore. Eso era lo que él quería. Era mentira adorarla. Entonces, ¿verdad? Cuando vemos nosotros la narración aquí bíblica histórica del bebé de la Navidad, es acerca del bebé que nació, ¿sí? Del bebé que nació, aunque este bebé pues sabemos que no quedó bebé, ¿verdad? Creció como todos naturalmente crecemos, nos dice ahí el Evangelio de Marcos, que creció creció físicamente, creció en conocimiento, creció en sabiduría. Él creció como cualquier otro ser humano. ¿Okay? Y vemos, ¿verdad?, que Él vino, el Hijo de Dios. Ahora, es importante que entendamos que el título Hijo de Dios no quiere decir que, como muchas veces vemos, como por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen, bueno, ya ven, Jesús no es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él fue creado por Dios. Es como si usted tiene un hijo, ¿verdad? Que ese hijo no es usted, sino que usted como que dice, lo hizo. Entonces, no, el título Hijo de Dios es en el sentido de su encarnación, ¿verdad? Que nació de Dios, fue obra de Dios su nacimiento. ¿Okay? En ese sentido es Hijo de Dios. Y también se presenta Él como Hijo del Hombre, en el sentido de que se hizo hombre para identificarse con el hombre, para poder morir por el hombre. ¿Okay? En ese sentido son esos dos títulos, Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Entonces, vemos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, porque se nos dicen las estadísticas que durante el tiempo de la Navidad es el tiempo en el que un mayor número de no creyentes están más dispuestos de asistir a una iglesia evangélica como la nuestra. Si usted ahorita invita, hay más posibilidad de que a los que usted invite alguien venga, ¿verdad? Durante este tiempo. Entonces tenemos que aprovechar eso. ¿Okay? Pero muchas veces las personas, también de acuerdo a las estadísticas, sienten cierto como rechazo contra el cristianismo evangélico, porque dicen que somos una religión de condenación, que nosotros, nuestro mensaje es de condenar y de condenación y de condenación a las personas. Infierno, 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 infierno. Que ese es el mensaje de nosotros y no, ellos prefieren el mensaje de su iglesia tradicional y todo porque no es un mensaje de condenación y que el de nosotros sí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cómo presentamos el Evangelio, porque el punto número 1 nos habla de que Jesucristo no vino, fíjense, no vino, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, el principal y número 1, el mensaje número 1 del Evangelio, del cristianismo bíblico, es que Cristo no vino para condenar al mundo. ¿Sí? No vino para condenar al mundo. Entonces, nosotros tenemos que, primeramente, presentar ese mensaje, que Cristo no vino para condenar al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que se revuelva el mensaje y las personas piensen que somos una religión de condenación? Bueno, porque el siguiente versículo de Juan 3:17, el versículo 18, fíjense lo que nos dice, ahí nos explica por qué Él no vino con un mensaje de condenación. ¿Okay? Dice, el que cree en Él, ¿verdad?, en el Hijo, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree permanece bajo condenación,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso no era el mensaje de Jesucristo de condenación. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar a los que ya están condenados. Ya la humanidad, el pecador, ya estamos bajo condenación. Entonces, Jesucristo no traía ese mensaje, al contrario, sabiendo que estamos ya bajo condenación, Él traía el mensaje de salvación para que saliéramos de esa condición de condenación, que saliéramos de esa condición de condenación y pudiéramos pasar de muerte a vida, del infierno al cielo. Por esa fue la razón, ¿verdad? Que dice ahí. Ahora, yo les he explicado ya en varias ocasiones que muchas veces las palabras que se usan en la Biblia no tienen exactamente el mismo significado a como las usamos hoy en día, como las entendemos hoy en día. Como por ejemplo allá, a mero arriba dice, el que cree en Él. La palabra creer, muchas veces, ¿verdad? Aquí comúnmente la consideramos como simplemente tener un asentamiento intelectual de que sí, yo sí creo que existió, ¿verdad? Jesucristo, y sí creo que esto y creo lo otro. Y lo lleva uno nada más hasta el área de la mente intelectual, nada más creer. Pero bíblicamente, fíjense, bíblicamente esa palabra, el que cree en Él, tiene 5 elementos, no nomás uno de un asentamiento intelectual, tiene 5 elementos el creer en Él. Porque fíjense lo que está diciendo, el que cree en Él no es condenado. Entonces, si creemos que creer en Él es un asentamiento intelectual, ¿cuántas personas no son salvos ya? Pero no son salvos porque no creen bíblicamente. Creer bíblicamente tiene esos 5 elementos. Se los voy a volver a repetir, ¿verdad? Se los he repetido en el pasado, pero no sé si se acuerdan de ellos. El primer elemento para creer en Jesucristo y no ser condenado es que yo primeramente tengo que creer que yo soy pecador. Que yo soy pecador. Entonces, cuando yo reconozco que soy pecador, creo que estoy bajo condenación ya. Que yo ya estoy bajo condenación a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Yo ya estoy bajo condenación. ¿Okay? Número 2. ¿Okay? Que yo estoy bajo condenación. Y número 3, que no me puedo salvar a mí mismo. No me puedo salvar a mí mismo. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Simplemente Dios nos hubiera dicho, mira, haz esto, y tú te puedes salvar. No, porque sabía que todos estábamos bajo condenación, tuvo que mandar a un Salvador. Entonces ese es el tercer punto. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Y número 4, entonces dice, el que cree en Él. Ahora yo creo que Él solamente me puede salvar. Él solamente me puede salvar. Y número 5, yo lo recibo como mi Salvador. Y entonces sí, dice ahí, el que reconoce que es pecador y que está bajo condenación y que no se puede salvar a sí mismo y que solamente Jesucristo lo puede salvar y lo recibe, entonces no es condenado. ¿Se fijan el contenido de la palabra creer en Él? No es condenado. Pero el que no cree, el que no reconoce que es un pecador y que por eso está bajo condenación ya, el que cree que se puede salvar por su religión, porque pues yo siempre he tenido esta religión desde mis padres y mis abuelos y aquí yo voy a permanecer, y no cree que solamente Jesucristo puede, dice, ¿cómo crees que nomás una persona? No hay que ser tan de mente tan cerrada. ¿Por qué nomás Jesucristo? ¿Por qué no puede haber otros caminos para la salvación? El que no cree que solamente Jesucristo y por lo tanto no lo quiere recibir como Salvador, dice, ese permanece bajo condenación. Eso es todo. No es que
no es que Dios lo vaya a mandar al infierno porque dicen, como un Dios de amor puede mandar al infierno a una persona. No, Él no lo manda al infierno, porque la persona ya está bajo condenación, solito decidió irse al infierno. ¿Se fijan? Solo, porque él ya está bajo condenación, no quiso creerlo y por lo tanto solo decidió irse a ese lugar de condenación. Irse a ese lugar de condenación. ¿Okay? Entonces, Dios no envió a su Hijo para traer un mensaje de condenación, porque ya estaba el mundo bajo condenación, sino uno de salvación. De salvación. Y sí, ¿verdad? Cuando uno presenta el Evangelio, pues sí tiene que presentar el tema de la condenación a la luz del por qué tuvo que venir un Salvador. ¿Por qué tuvo que venir un Salvador? Porque estamos ya bajo condenación. ¿Sí? Entonces, Jesucristo vino con la misión específica de salvar, ¿sí? No de condenar. Su misión no era de condenar, porque ya estamos condenados, ¿verdad? En nuestro estado natural, sino en una misión específica de salvar. Por eso dice la Escritura, ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, el hombre, al estar bajo condenación, quiere decir que él ya está caminando rumbo a la condenación. Ya va caminando rumbo a la condenación, ya nomás es cuestión de tiempo que él muere y caiga al infierno, porque esa es la dirección de su vida, estar rumbo. Entonces Cristo dice ahí, Él vino a buscarnos, ¿no? Porque nosotros somos los perdidos. No hay tal cosa de decir, yo ando buscando a Dios. Dios no está perdido ni está escondido. Él es el que anda buscándonos a nosotros. Nosotros somos los perdidos, no Él. Y dice que Él vino a buscar y a salvar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que Él nos busca? ¿Cómo es que Él nos busca? Pues claro que no la podemos entender de la manera de decir, ¿dónde andas? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde se me escondió? No, sino que la palabra buscar quiere decir que Dios usa diferentes medios para empezar a traernos a Él. Y entonces Él está obrando en las circunstancias de nuestra vida para atraernos a Él, para invitarnos. ¿Sí? Cuando la persona empieza a sentirse atraído al Evangelio, atraído a las cosas de Dios, atraído tal vez a una iglesia bíblica, ¿sí? Y poco a poco, ¿verdad? En ese obrar de Dios que anda detrás de nosotros, usando diferentes medios para hablarnos, puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un programa, etcétera, etcétera. Pero Dios está ahí hablándonos. Entonces poco a poco empieza a producirnos que se nos haga deseable el cristianismo, se nos haga deseable un cambio de vida, ¿sí? Se nos haga atractivo, y que empezamos a perderle el atractivo al estilo de vida que yo he llevado, y se me empieza a hacer más atractivo el estilo de vida que el cristianismo, que Cristo me ofrece. Eso es la obra de Dios en nosotros. Eso es el que Él nos está buscando y nos está llamando y nos está invitando a que vengamos a Él. O sea, les estoy dando mi testimonio, así fue como yo lo experimenté, ¿verdad? Como el Señor me vino trayendo, porque yo, siendo un ateo que no pensaba, no creía nada en Dios, cómo fue Él usando circunstancias, personas, porque Él me estaba buscando para salvarme, y entonces empezó todo ese proceso, ¿verdad? En que empezó Él a abrirme la curiosidad, a traerme, a poco hacer que yo viera más deseable la vida cristiana que la vida mundana que yo llevaba. Empecé a verlo más atractivo, hasta que llega el momento en que uno, en esa lucha que le está peleando, uno le está peleando a Dios, se rinde.
viene el rendimiento y dice uno, sí, soy un pecador, sí, yo sé que estoy bajo condenación, yo sé que no me puedo salvar a mí mismo, nunca lo he podido hacer. Ahora sí yo creo que Cristo es el único que me puede salvar, ¿okay? Por eso ahora yo abro mi vida, mi corazón, para que Jesucristo venga y sea mi Salvador y Señor de mi vida. Esa fue mi experiencia, así fue. Y entonces ahora yo sé que Él vino a rescatarme y que fue obra de Él y que no fue obra mía, no fue algo que yo haya hecho. Pero sí es bien importante ese primer paso, que yo crea que soy pecador. Díganme ustedes, Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, cuando era fariseo de fariseos, ¿creía él que era un pecador? No, él da testimonio, él creía ser la mejor persona del mundo. Creía que era la mejor persona del mundo, pero cuando experimentó la obra de Dios, dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Fíjense qué cambio. ¿Qué cambio? ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo, pero creyó de la manera bíblica, ¿verdad? Soy pecador, estoy bajo condenación, no me puedo salvar a mí mismo, a pesar de que soy un fariseo de fariseos, solamente Jesucristo me puede salvar y Cristo vino a ser su Salvador y Señor de su vida. Entonces ya pudo decir, yo soy el peor de los pecadores, el peor de los pecadores. Y muchas personas ni siquiera quieren aceptar, no que sean el peor de los pecadores, pero ni siquiera quieren aceptar que son pecadores. He tenido personas que dicen, por eso no me gustan sus hijas, porque ya andan diciendo, usted es pecador y es pecador. Digo, ¿y a poco no eres? No, yo no soy, porque yo soy una buena persona, yo soy responsable con mi familia, yo no ando de borracho, no ando haciendo esto, no he matado a nadie. Digo, entonces eres perfecto. Ah, pues claro que no son, nadie es perfecto. Pues eso es ser pecador. La palabra pecador quiere decir que erramos el blanco, ¿verdad? Cuando tiene uno de esos blancos y tiene uno ahí el centro ese rojo que se pone. Cuando dice la Biblia que somos pecadores, quiere decir que nunca hacemos algo con perfección, erramos el blanco. Nada hacemos con perfección. Cualquier cosa que hagamos, hasta una buena obra, va a tener ciertos tintes de pecado de alguna manera. Nada va a ser con perfección. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que verdaderamente creer eso, ¿verdad?, de que Él vino a salvar a los pecadores, Ahora, tenemos que entender el pecado, cómo opera el pecado. La Biblia nos dice que el autor del pecado, ¿quién es? El autor, Satanás. Él fue el primero que pecó, ¿verdad? Por eso cayó de ser de Lucifer, el lucero de la mañana, cayó en pecado y se convirtió en Satanás, lo mismo que los ángeles que lo siguieron. Entonces ahí tenemos en Satanás el origen del pecado. Y si se fijan, Jesucristo, su misión es venir a buscarnos para salvarnos, y la misión de Satanás, venir a buscarnos para que pequemos, ¿no? Así es como lo tenemos, ¿verdad?, bíblicamente. Entonces Satanás es el que está detrás de todo el pecado, pero Él usa medios también, así como vimos que Dios usa medios para traernos a Él, así también Satanás usa medios para traernos al pecado. Y esos medios que Él usa es lo que la Biblia le llama el mundo. ¿Okay? El mundo no se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo al sistema social que está en contra de los principios morales, éticos, espirituales de Dios en la Biblia, está en contra
y que crea un sistema de creencias, de actividades que le atraen a nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Le atraen. Y entonces el mundo nos está tentando a que caigamos, a que sigamos las cosas del mundo. Y es por eso que los jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿verdad? Un niño, un adolescente, un joven, aún está viviendo bajo la fe de sus padres. Los padres ahí son los que les dicen, no, las cosas así, y la vida es así, y debemos de creer así, y ellos, bueno, y vamos a la iglesia, oh, la iglesia, bueno, vamos a la iglesia. Y entonces están ellos viviendo bajo la fe de los padres. Ellos, verdaderamente, muchos de ellos que no han establecido su propia fe, de decir, estas son mis verdaderas creencias, no nomás las de mi padre y de mi madre, estas son mis creencias, estas son mis convicciones, y yo vivo y muero por ellas. No lo ha hecho así. Entonces viene el mundo y lo deslumbra y le dice, hijo, de toda la diversión que te estás perdiendo, mira nomás acá cómo está la cosa, ¿sabes? Y tú allá de santurrón, te vas a quedar allá a vestir santos, ¿o qué vas a hacer? Mira lo que te estás perdiendo. Y entonces el joven, el adolescente que no tiene sus propias convicciones fuertes, empieza a decir, sí es cierto, yo veo a mis amigos, se ve que están pasándola muy bien, se están divirtiendo y todo, y yo acá aburridote que la Biblia, que la santidad, y que Jesucristo, y que la iglesia, y empieza, no, a escondidas yo me voy a ir para allá, y a escondidas yo me voy a ir para allá. Y vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias, ¿verdad? Esas escondidas. La Biblia dice que todo lo que hacemos escondidas va a salir a la luz. Va a salir a la luz. No importa cuánto tiempo tarde, pero va a salir a la luz. Es como ahora que pusimos el estacionamiento. Salió a la luz el pecado de la compañía que originalmente puso este asfalto hace 70 años atrás. Y puede uno ver la evidencia del engaño que hicieron a la iglesia, porque si ustedes pueden ver, hay pedazos de piedra más grandes que otros, ¿verdad? Cuando debió de haber quedado pulverizado todo el piso. Y dije, ¿por qué no quedó pulverizado? Me dice, mira, lo que hacen muchas compañías, dice, hacen el contrato y dicen, vamos a poner 2 pulgadas de asfalto, ¿ok? Y ponen 2 pulgadas allí en el área donde se puede medir, como aquí, ¿verdad? Ahí donde ya empieza la tierra y comienza el asfalto, ahí se mide, ¿verdad? Cuántas pulgadas de asfalto pusieron, ¿ok? Dice, y muchas compañías le ponen el número de pulgadas que determinaron poner, y tú las mides y dices, oh sí, son 2 pulgadas o 3 pulgadas. Dice, pero ya en las áreas donde tú no puedes medir, le empiezan a bajar. Dice, aquí tenías áreas en las que tenías media pulgada de asfalto. Entonces, la máquina que usamos para pulverizar, dice, nosotros medimos y decimos, ok, tiene 2 pulgadas, la hacemos setup para que pulverice a 2 pulgadas, asfalto que mide 2 pulgadas. Entonces, todo lo que no mide 2 pulgadas va a pasar sin tocar baranda. Va a pasar sin que lo pulverice. Entonces ahí se sabe si fueron honrados y pusieron 2 pulgadas parejas y salió pulverizado parejo, o si salen pedazos grandes es que no pusieron 2 pulgadas parejas. Entonces aquí salió el pecado de hace 70 y tantos años, ¿verdad? Pero salió a la luz. Ahora, ¿con quién nos quejamos ya hace 70 años de eso? Que nos diga, digamos, a ir al cementerio a quejarnos con alguien del cementerio. Pero, entonces, vemos, ¿verdad?, que es importante ese paso de reconocer que somos pecadores, que solamente Jesucristo puede salvarnos. ¿Okay? ¿Ok? Vino al mundo.
3. Una vez que nosotros ya reconocemos y decimos, sí, pues no hay lugar a dudas que soy un pecador, entonces en esa misión en la que vino Jesucristo, pues vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pues tenemos nosotros que arrepentirnos de haber sido nosotros engañados por la invitación que me hizo el mundo, que en realidad Satanás es el que estaba detrás de ese sistema que me está trayendo para que yo haga las cosas del mundo, para que yo me goce en las cosas del mundo, para que yo sea un hipócrita y viva en las cosas del mundo y luego el domingo acá esté yo muy santo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, te doy oportunidad de que te arrepientas. Yo he venido para darte la oportunidad de que te arrepientas de todo eso, ¿sí? De que te arrepientas. Porque como este teólogo cristiano, C.S. Lewis, escribió esto, dice, tú y yo necesitamos la obra de Dios para despertarnos del malvado encanto de la mundanalidad. Ese es el poder que tiene el mundo. Como que encanta, ay, yo quiero eso, no me lo quiero perder, yo no me quiero morir sin haber experimentado lo que todos mis amigos están experimentando, yo no me quiero morir, nomás aquí aburrido. Bueno, ve y desabúrrete y verás las consecuencias, y verás las consecuencias de ese desaburrimiento. Entonces, arrepentirnos. Fíjense lo que Jesucristo, en una ocasión, cuando Él estaba ministrando a pecadores que buscaban, ¿verdad?, el arrepentimiento, la salvación, el poder comenzar una vida nueva, y Cristo está con ellos, ahí ministrándoles, y los fariseos, los saduceos, los religiosos se dan cuenta y empiezan a criticarlo. Mira nomás, tu maestro anda juntándose con esa gentuza, con estos pecadores, ¿cómo se anda juntando con ellos? Y dice la Biblia que cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. He venido a llamar al arrepentimiento a los que saben que son pecadores y no a los que se creen buenos. No a los que se creen buenos. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, las palabras de Jesucristo. Y aquí hace, ¿verdad?, en este versículo hace juego de palabras, ¿verdad?, en forma comparativa. Si se fijan, está hablando de sanidad y enfermedad. Sanidad y enfermedad. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de una sanidad y una enfermedad espiritual. Espiritual. Por eso le dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Claro que está usando una ilustración que tiene que ver con enfermedades físicas, con un médico humano físico, para ilustrarles una lección espiritual, diciéndoles, una persona que reconoce que está enfermo espiritual, pues ustedes tienen que no ver mal que busque la sanidad espiritual con un médico espiritual. Cuando yo soy el médico, ellos son mis pacientes, ellos reconocen que están enfermos espiritualmente, yo les puedo sanar. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Y luego ya lo hace personal, dice, y he venido a llamar al arrepentimiento. Fíjense, al arrepentimiento. ¿A quiénes? A los que saben que son pecadores, como los que estaban ahí con él. Dice, a los que saben que son pecadores y no a los que creen ser buenos, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes que lo criticaban, se creían buenos, creían que ellos estaban bien con Dios. Entonces aquí también hace un juego de palabras comparativas, ¿verdad? A los que saben y los que creen. A los que saben, yo sé que soy pecador, bien importante.
Y a los que creen que, no, pues yo no sé, puede ser, pero yo soy bueno. Yo fundamentalmente yo soy una persona buena, así es que ay, ustedes quédense con su mensaje para los pecadores, yo soy bueno. Y entonces vemos, ¿verdad?, que vemos aquí condición espiritual y condición mental. La condición espiritual de reconocer que estoy enfermo, ¿sí? La condición mental de saber que estoy enfermo, saber que soy un pecador. Entonces, bueno, entonces vemos nosotros que el arrepentimiento también muchas veces es malentendido, ¿sí? Es malentendido. Vamos a ver un ejemplo de Hechos 2:37, ¿verdad? Cuando ya vemos a los discípulos, ya después de la resurrección de Jesucristo, y que por 40 días se les aparece a ellos y sigue ministrándoles y son testigos de su ascensión, vuelve al cielo, a la presencia del Padre. Vemos que ya después de esa experiencia, ellos ya tienen valor. El Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés y ahora están dando testimonio público, abierto, sin temor, con todo valor de quién era Jesucristo. Y les hace ver a la gran multitud que se reunió, les hace ver lo que ellos hicieron. Ustedes crucificaron al autor de la vida, les dijo. Ustedes crucificaron al que habíamos estado esperando, al Mesías. Y les dio un mensaje duro, ¿verdad? De tal manera que dice ahí en Hechos 2:37 que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. O sea que el corazón de ellos fue traspasado, se pusieron muy tristes y preocupados. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, aquí en este punto, nosotros vemos el primer aspecto válido de un verdadero arrepentimiento, cuando una persona se siente mal por sus actos, se siente mal, eso es lo que le llamamos nosotros, que tiene un pesar por su pecado, que ahora está consciente por su pecado, es un remordimiento por lo que yo he hecho, lo que yo he vivido. Entonces, el arrepentimiento envuelve sentimientos, pero lo malo, hermanos, es que muchas personas se confunden y creen que ese es el arrepentimiento en su totalidad. Y hasta ahí se quedan, nomás con sentirse mal, y se sienten mal, y se sienten mal, y creen que ya es suficiente, que ya se arrepintieron porque se sintieron muy mal. No, ese no es el arrepentimiento completo. ¿Se imaginan? Aquí había miles de personas oyendo esto. Si así fuera, no tendría que haber preguntado qué debemos hacer, porque se supone que ya hicieron, ya se sintieron mal, ya es suficiente sentirse mal. No, ellos sabían que no era suficiente sentirse mal. El arrepentimiento indica también acción. El verdadero arrepentimiento tiene esos sentimientos, pero luego tiene acción, ¿okay? Acción. Por eso Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué les está diciendo? Bueno, está bien, qué bueno que se sienten mal, bien mal, pero ahora bautícense. Ahora, en ese tiempo, el pedirle a una persona que se bautizara no era como en nuestros días, que es lo que les digo, tiene uno que tener cuidado de no igualar un evento de hace 2000 años a los modernos. Dígame usted, si usted se bautiza, ¿está corriendo su vida en peligro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿quién lo va a matar porque usted se bautice? Nadie. Bueno, en aquel entonces, bautizarse, identificarse públicamente, porque el bautismo no era como aquí estamos en privado y abrimos y ahí se bautiza. No, allá era en público, la gente veía decir: Sergio se está haciendo de esa secta.
Sergio está abandonando y traicionando a nuestra religión de todos nuestros antepasados, desde Abraham, Isaac, Moisés y todo, y está traicionando nuestras prácticas y nuestras creencias. ¿Ustedes creen que iban a irlo a felicitar o que querían? Ya estamos hablando nada más de los familiares, los amigos, pero el que se identificaba públicamente con Jesucristo se hacía enemigo de las autoridades judías y enemigo de las autoridades romanas en aquel entonces. Es por eso que cuando vino la persecución no les importaba a las autoridades judías, a las autoridades romanas, echarlos a los leones, echarlos a los osos, echárselos a los perros bravos, pitbulls, quemarlos vivos. No les importaba. ¿Se bautizaría usted en ese tiempo? ¿Verdad que se fijan lo que era el arrepentimiento? Mostrarlo con evidencias de que la persona estaba dispuesta hasta dar su vida por Jesucristo. No nomás sentirse mal por su pecado. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Por eso, esta ilustración de lo que es el arrepentimiento nos lo puede hacer ver, ¿verdad?, más claramente, ¿verdad? Si usted ve al lado de su mano izquierda, usted ve que en la vida sin Cristo, en la vida que estamos bajo condenación, le damos la espalda a Dios. Yo no quiero en realidad nada con Dios. A mí me atraen las cosas del mundo, yo sigo las cosas del mundo, yo sigo el pecado, aunque no le llame pecado, yo le llamo la diversión, los disfrutes de la juventud, los disfrutes de esta vida. Le puede usted poner toda clase de títulos suavizados, pero en realidad es el pecado. ¿Okay? Usted está siguiendo eso, ¿verdad? Entonces le da la espalda a Dios y entonces está siguiendo. El arrepentimiento quiere decir que cuando una persona, Dios empieza a obrar en él y empieza a hablarle, a convencerlo, y entonces se da cuenta la naturaleza de su condición, entonces se siente mal porque reconoce que ha vivido en desobediencia a Dios, ofendiendo a Dios, que vive en pecado, que va en camino al infierno. Se siente mal, pero el verdadero arrepentimiento dice que no se queda nada más con los sentimientos, sino que da un giro de 180 grados y ahora le da la espalda al pecado. Le da la espalda al pecado para seguir los caminos de Dios, caminos de salvación, caminos de vida, caminos de santidad, de obediencia. Ese es el arrepentimiento verdadero. Tiene emoción, tiene acción. ¿Okay? Tiene emoción, tiene acción. Por eso cuando una persona cree que nomás con sentirse mal por lo que hace ya en realidad está bien con Dios y no le da la espalda a ese pecado que hace, se está engañando a sí mismo, dice la Escritura, se está engañando a sí mismo, porque a Dios pues, no lo engaña. Dios sabe lo que es verdaderamente el arrepentimiento. Por eso, fíjense también lo que Jesucristo enseña y dice que debemos de tener nosotros cuidado. Dice, no se digan simplemente el uno al otro, ¿okay? Somos salvos porque somos judíos, descendientes de Abraham. Dice, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Eso es muy común cuando la persona dice, yo tengo mi religión, yo estoy siguiendo y la religión de mis padres, de mis abuelos, de todos mis antepasados, y a mí me han dicho, mire pastor, usted tiene su religión, yo tengo la mía y yo voy a morir en mi religión. Entonces, así puede pasar, ¿verdad? Persona que confía, aún va a decir, oh, sí, yo crecí bautista, yo siempre bautista, pero ¿naciste de nuevo? ¿Verdaderamente eres una nueva criatura que te arrepentiste y la dirección de tu vida es hacia la santidad, hacia el servicio a Dios, hacia
una vida que claramente muestra obras dignas de arrepentimiento, dice la Biblia. Demuéstramelo con obras dignas de arrepentimiento. Y entonces muchas personas así creen, ¿verdad? Yo tengo mi religión y aquí yo no voy a morir. Todavía hay personas, conocí una persona, ¿verdad? No, pues ya varias. Que, como por ejemplo esta persona, que cree en seguir 3 diferentes religiones, 3 diferentes doctrinas. ¿Y por qué dicen? Pues es que yo creo que todos los caminos llevan a Dios y pues me gustan ciertos aspectos, ¿verdad? Del hinduismo y del catolicismo y de ustedes, ciertas cosas. Así es que, pues yo tengo mi propio, bueno, no dicen ellos así, pero hacen un cóctel. Un cóctel. Y a veces piensan como que creen que yo me voy a mantener en 2 diferentes religiones por si, que si esta está mal, pues ya estoy cubierto con la otra. Y que si esta otra está mal, pues ya estoy cubierto con la otra. Así es que, pues 2 son mejor que una, ¿no? Y en realidad esa persona nomás va en camino al infierno, porque en realidad no ha creído en Jesucristo bíblicamente. Bíblicamente no ha creído en Jesucristo, que eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que aquí nosotros podemos ver es como podríamos decir, el pleito, la batalla entre la religión y la relación personal con Cristo. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que aquí Jesucristo le está diciendo? No crean ustedes que porque tienen la religión judaica, ya están bien con Dios. No crean ustedes que porque tienen algo exterior, están bien con Dios, porque está fallándoles lo interior, lo espiritual. No tienen una relación personal con el Cristo resucitado. Ustedes están confiando en una religión, no en una relación personal, espiritual con Él. Entonces no digan, oh, pues es que yo soy de esta religión y por lo tanto yo estoy seguro que estoy bien, porque esa ha sido la religión de mis padres y mis antepasados y ahí yo voy a quedar. No. Entonces, sabiendo Dios la verdadera condición en la que estamos y la terquedad de nuestra mente, la incredulidad de nuestra mente y cómo nosotros mismos trabajamos para confundirnos a nosotros mismos y no querer creer la verdad de Dios, es que Jesucristo vino a rescatarnos. Fíjense, es una palabra crítica, ¿verdad? Hablamos de rescate a una persona que ha sido tomado prisionero de guerra, una persona que fue llevado por la fuerza, por personas que piden un rescate, dinero por él, por ella, y entonces Cristo tuvo que venir a rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él puede ver y saber la condición en la que estamos, la terquedad, la incredulidad que tenemos, la confusión en la que nosotros mismos nos gusta estar, y dice, yo tengo que ir a rescatar a estas personas. Este es un rescate, porque en Colosenses dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjense, la persona sin Cristo, ¿quién tiene dominio sobre esa vida? ¿Quién tiene dominio? De acuerdo a ese versículo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y quién representa la oscuridad? Satanás. Por eso les decía, detrás del pecado está Satanás. Él está detrás de las cortinas y él pone, ¿verdad?, su sistema. Y entonces ese sistema es el que está dominando las personas, atrayéndolas y engañándolas, y uno mismo engañándose. Sí, he oído lo que dicen en la iglesia, pero no, yo no me quiero perder esto. Sí, quiero estar aquí y quiero estar allá. Quiero estar aquí y quiero estar allá. ¿Verdad que está engañando a la persona?
te está engañando. ¿Por qué? Porque está dominado por la oscuridad. ¿Qué quiere decir esa palabra dominio? Quiere decir control, quiere decir autoridad, quiere decir gobierno, que esa persona está siendo gobernado, que esa persona está siendo dominado, esa persona está siendo controlado, que esa persona está bajo la autoridad, no de Dios, sino del enemigo de Dios. Lo crean o no lo crean, la Biblia lo dice y yo lo creo, ¿verdad? Y entonces, como dice, Él nos libró. ¿Okay? ¿Cómo es que nos libró, verdad? A los que ha librado, dice, quien por su muerte nos compró, salvó y perdonó nuestros pecados. Jesucristo, es lo que Él hace. Cuando uno verdaderamente cree en Él, como lo vimos, ¿verdad? Bíblicamente, creer en Él. Entonces sí, vamos a experimentar la verdadera libertad sobre el dominio del pecado, sobre el dominio donde dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Entonces aquí está la receta para ser verdaderamente liberados. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que van en el camino incorrecto y todo, me han dicho, mire pastor, yo no quiero nada, ese estilo de vida no es para mí, y yo gozo de mi libertad. Oh, ¿esa es libertad? Yo ya experimenté aquella otra vida que yo también la consideraba libertad, pero ahora que estoy en este otro lado, yo entiendo cuál es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es la que da Cristo, no la que da el mundo. La que da el mundo es un engaño. Y claramente la Biblia lo explica y dice, sí, dice, lo que ofrece el mundo tiene placer, sí. Dice, pero es un placer pasajero y las consecuencias no son pasajeras. No son pasajeras. Tienen consecuencias, algunas de ellas hasta de por vida. De por vida tienen consecuencias. ¿Okay? Entonces, la libertad únicamente Dios la da a través de Jesucristo por su obra que Él hizo. Ahora, ¿por qué muchas personas, sabiendo esto, habiendo oído esto, permanecen, como vimos, bajo condenación, sin arrepentirse, sin verdaderamente creer en Jesucristo? ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 19. Dice, la condenación, ¿verdad? La razón por la cual una persona va a terminar condenada, está diciendo, la condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Okay? Ahora, cuando dice que la luz de Dios llegó al mundo, ¿qué quiere decir por la luz de Dios? No está hablando de una luz literal, ¿verdad? Está hablando de un conocimiento espiritual de la verdad que llega a las mentes entenebrecidas y lo hace ver y entender la verdad. Esa es la luz de Dios, lo hace ver y entender la verdad. Pero a pesar de haber recibido esa luz, de haber entendido, de haber escuchado, de haber visto que sí es cierto todo lo que están diciendo, pero no. La voluntad le dijo no, di que no a eso y continúa como estás. Que dice, porque la gente amó más la oscuridad, amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Que las cosas de Dios. Entonces, acerca de qué es la Navidad, en conclusión, para terminar. La Navidad se trata de el bebé que cambió el mundo cambiando a las personas. Por eso la vida de Jesucristo cambió al mundo, ¿verdad? De tal manera que por eso se tuvo que partir la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿ha partido su vida en dos?
antes de Cristo y después de Cristo? ¿Lo ha cambiado a usted? ¿Verdaderamente ha habido un arrepentimiento verdadero, una verdadera fe en Jesucristo? ¿O todavía sigue confiando en religión, en mis tradiciones, en mis creencias, en esto, en lo otro? Usted es el que va a decidir. Usted es el que va a decidir si quiere la vida eterna o quiere la muerte eterna. Si quiere la salvación o quiere la condenación. Porque verdad que la luz de Dios vino a nosotros en esta hora, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. ¿Vino o no vino? Entonces nosotros vamos a decidir si amamos más las tinieblas que la luz de Dios. Nosotros decidimos. Oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, si usted necesita arrepentirse, si usted ha creído este mensaje que escuchó en esta hora aquí, y usted se quiere arrepentir y quiere verdaderamente seguir a Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida, no es por casualidad que usted esté aquí. Es a lo que yo mencionaba de que Él vino a buscar. Él a través de diferentes maneras nos va llamando, nos va acercando, nos va invitando. Y ahora Él lo ha puesto en esta situación en la que usted acaba de oír el Evangelio para salvación de su alma. ¿Qué va a decidir? ¿La luz que recibió o las tinieblas? Si usted le va a entregar su vida a Jesucristo, si reconoce que es un pecador, que usted no se puede salvar a sí mismo, que no hay ninguna religión que lo pueda salvar, que solamente Jesucristo lo puede salvar, y usted va a abrir su corazón para pedirle que Él venga a su vida, levante su mano y yo le puedo ayudar guiándole en una oración. Si hay alguien que no lo ha hecho, alguien que aún no ha nacido de nuevo y quiere entregarle su vida a Jesucristo, haga a un lado el orgullo y con humildad, porque eso es lo que es la salvación, cuando una persona deja de luchar contra Dios y se rinde. Ríndase a Jesucristo, ríndase al llamamiento, ríndase a esa búsqueda que el Señor ha hecho de usted y entréguese completamente a Él. A Él. ¿Habrá alguien que necesite hacer eso? Levanta su mano ahí, su mano en alto y diga: sí, yo necesito a Cristo. Yo reconozco que soy un pecador, que necesito comenzar una vida nueva con Jesucristo como mi Salvador personal. ¿No? ¿No? Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Tenemos un joven que luchó ahí en su interior, pero permitió que Jesucristo lo quebrantara y ahora él se somete por fe al señorío de Jesucristo y recibe la salvación de Jesucristo por fe. No es por méritos humanos, no es por obras humanas, sino por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿No? ¿No hay alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, por esta bendición, Señor, de poder constatar, poder ver que tú has tocado un alma, un corazón, una voluntad para el arrepentimiento, para salvación. Y te pedimos, Señor, para que este joven pueda permanecer firme en la fe, que él pueda comenzar esta nueva vida buscándote diariamente en tu palabra,
porque es ahí en tu palabra que ahí es donde te podemos encontrar. Ahí es donde te podemos escuchar hablándonos y dándonos dirección y sabiduría para la vida. Pedimos pues, Señor, para que tú le des la seguridad de que por tu gracia lo has perdonado, lo has salvado y ahora Él pueda compartir esta experiencia de salvación con sus seres queridos y con sus amistades alrededor, y de esta manera se confirme en su corazón que Él se ha convertido en un verdadero seguidor de Jesucristo. Bendícelo pues, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus debilidades. Bendícelo y úsalo para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para tu honra y tu gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y recuerden que el próximo domingo nomás tenemos un culto a las 11. Pero para que vengan a tiempo.